Atanagildo trasladó la capital de la Hispania visigoda, de Barcelona a Toledo, empezando así, la época de máximo esplendor de los visigodos, el reino de Toledo. Hubo un gran monarca que unificó todos los territorios de la península ibérica. No quiero polemizar, pero a partir de este momento de la historia, se inició un estado, al que se le llamó España. Escuchemos. Se ha considerado a menudo la etapa de Leovigildo como aquella marcada por el apogeo del arrianismo en el reino de Toledo. Sin embargo, se ha destacado aún más la eficiencia e intensa actividad política y militar que presidió su reinado. Leovigildo se mostró desde el principio sorprendentemente activo en lo que a negociaciones y concertaciones de alianzas con los territorios periféricos se refiere, así como respecto al número de campañas militares que protagonizó prácticamente desde su llegada al trono. Leovigildo, 572 a 586. Rey de todos los visigodos a la muerte de su hermano Liuba. Casado con Goswinta, viuda de Atanagildo y con gran influencia en la corte. Su objetivo principal fue la unificación de toda la península. Sofoca la rebelión de su hijo Hermenegildo que, nombrado gobernador de la Bética, se convierte al catolicismo y su autoproclama rey de esa provincia. Vencido por Leovigildo, fue desterrado a Tarragona, donde morirá asesinado. Controla toda Andalucía excepto las zonas ocupadas por los bizantinos y aísla a suevos y bizantinos recortando sus territorios. Invade Galicia el 585 y se anexiona el reino suevo. Pacifica a cántabros y vascones. Conquista a Maya. Funda Recópolis y Victoriaco, las dos únicas ciudades creadas en el occidente europeo en esa época. Es el primer rey visigodo que se preocupa del protocolo, comenzando a utilizar manto, corona y trono. Fomenta la unidad interna reformando el Código de Eurico, derogando la prohibición de matrimonios mixtos entre cristianos y arrianos y reestructurando la administración. El problema más acuciante, que tuvo Leovigildo en su reinado. Solo demostró falta de cálculo político a la hora de imponer una versión modificada del arrianismo en un territorio como el Reino de Toledo, donde prevalecía el culto católico trinitario de los hispano-romanos. La homogeneidad religiosa vendría, por el contrario, de la mano de su hijo Recaredo, que, invirtiendo la situación, desplazó al arrianismo en favor del catolicismo. Leovigildo murió en Toledo en el 586. Esplendor de la monarquía visigoda católica. Recaredo, 586 a 601. Conversión al catolicismo. Asociado al trono por Leovigildo, que en 585 le encargó sofocar un levantamiento en la Septimania y un intento de invasión de los francos. Se convirtió al catolicismo en 587. En el Tercer Concilio de Toledo, 589, hizo profesión de fe católica y anunció la conversión de los visigodos al catolicismo. Ordenó la quema de los libros arrianos, suprimió su iglesia y vetó a los arrianos para cargos públicos. Tuvo que sofocar varias conspiraciones de godos arrianos. Combatió con éxito a los francos, los vascones y los bizantinos, a los que reconquistó varios territorios de la Bética. Recaredo se había casado con una noble goda llamada Bada y dejaba un hijo ilegítimo, Liuba, que sería su sucesor. El rey falleció en Toledo de muerte natural en diciembre de 601. Liuba II, 601 a 603. Rey de la España visigoda, hijo ilegítimo de Recaredo, con tan solo 18 años fue elegido para suceder a su padre en diciembre del 601. Se rebeló contra su padre y, aunque vencido, obtuvo el perdón del rey. El conde Viterico encabezó, después, una rebelión arriana de nobles que lo depuso. Viterico ordenó que le cortasen la mano derecha y que lo encerrasen en un calabozo de Toledo. Más tarde fue ejecutado, entre el 12 de junio y el 7 de agosto del 603. Viterico, 603 a 610. Viterico intervino en la sublevación que tuvo lugar en Mérida en 588 contra la conversión de los arrianos al catolicismo dispuesta por Recaredo,
aunque luego la traicionó consiguiendo no ser castigado. En 610, en un segundo intento para hacerse con el poder, encabezó una rebelión contra Liuba II. El rey fue asesinado y Viterico se hizo con la corona. Viterico intentó restaurar el arrianismo, persiguió a los católicos y luchó contra los bizantinos sin lograr resultados positivos. Intentó una alianza con el reino franco de Borgoña a través del enlace matrimonial de su hija Erminberga con el rey Teodorico II. No lo consiguió, ya que al poco tiempo Viterico sufrió la ofensa de que la princesa fuera devuelta después de un año de matrimonio, sin haberlo consumado y sin recuperar la dote que se aportó al mismo. Aunque Viterico intentó vengarse de Borgoña buscando alianzas con Agiulfo, rey de los lombardos, con los francos de Clotario II de Neustria y con Teodeberto II de Austrasia, no emprendió campaña alguna porque las alianzas eran demasiado débiles. El reinado de Viterico finalizó al ser asesinado en su palacio por una conjura nobiliaria que alzó a Gundemaro al trono. Gundemaro, 610 a 612. Elegido después del asesinato de Viterico, murió de muerte natural solo 2 años después. En un sínodo en Toledo se traslada a esta diócesis la sede metropolitana de Hispania, que hasta entonces era Cartagena, ocupada por los bizantinos. Parece ser que fue el rey que estableció la inmunidad y el asilo en los templos. Organizó expediciones contra los vascones y los bizantinos. Murió sin sucesión después de 22 meses de reinado. Sisebuto, 612 a 621. Durante el reinado de Sisebuto la corte toledana vivió una época de esplendor científico y cultural. El rey Sisebuto fue sucesor de Gundemaro y reinó entre los años 612 y 621, siendo contemporáneo del intelectual más importante de la época, Isidoro de Sevilla, 560 a 636. Ha pasado a los anales de la historia de la monarquía visigoda por sus leyes antisemitas. Elegido como continuador de la política de Gundemaro, fue un rey muy culto y magnífico estratega, creando la primera escuadra naval visigoda. En muy buenas relaciones con San Isidoro, influyó en la Iglesia y desarrolló leyes contra los judíos, excediéndose en su persecución. Promovió la cultura y escribió en latín textos literarios y sobre astronomía. Edificó la iglesia de Santa Leocadia de Toledo, sede de varios concilios posteriores. La arquitectura de ese periodo es bastante pobre, pero cabe atribuirle la inauguración, el 26 de octubre de 618, de la basílica dedicada a Santa Leocadia, futura sede de 4 concilios toledanos. En sus campañas contra los bizantinos, conquistó Málaga dejándolos reducidos a una estrecha franja de terreno en el levante mediterráneo. En el norte redujo las rebeliones de Astures, roscones, cántabros y vascones, para lo que accedió al Cantábrico con su nueva escuadra. Hay dudas sobre si su muerte fue natural o si murió envenenado. El entierro real tuvo lugar en Toledo, en febrero de 621, siendo enterrado con honor y dejando a los nobles la difícil tarea de elegir al rey más conveniente para todos. Por supuesto, el designado fue Suintila, quien se encargó de seguir persiguiendo obstinadamente al sufrido pueblo judío, una costumbre que no cesaría hasta 1492, cuando más de 150.000 hebreos se vieron obligados a abandonar, para siempre, su querida Sefarad. Recaredo II, 621. Recaredo II ocupó el trono a la muerte de su padre Sisebuto. Era de corta edad y murió, probablemente asesinado, a las pocas semanas de ocuparlo. Le sucedió Suintila. Suintila, 621 a 631. Suintila sucedió a Recaredo II. Había sido un gran general durante el reinado de su suegro Sisebuto, interviniendo en las campañas contra los bizantinos. Durante el reinado de Suintila se produjeron 2 hechos de gran importancia. El primero fue el sometimiento de los vascones que asolaban la Tarraconense, obligándolos a pagar un tributo para fundar una ciudad que bien pudiera ser la actual Olite. El segundo fue el abandono definitivo de los bizantinos de Hispania, debido a la derrota que sufrieron en los Algarbes.
Suintila asoció a su hijo Ricimero al trono con el fin de que lo sucediera y convertir así la monarquía visigoda en hereditaria. No lo consiguió, ya que en el 10º año de su reinado, una conjura nobiliaria encabezada por Sisenando, duque de la Septimania, y apoyada por el rey franco Dagoberto, reunió un poderoso ejército que entró en la península y llegó hasta Zaragoza sin oposición. Allí Suintila intentó hacerles frente, pero debido a que no poseía las suficientes fuerzas y que fue traicionado por los suyos, huyó con su hijo. Suintila, que llegó a ser un rey justo y respetado, perdió el favor de los nobles y eclesiásticos, seguramente, porque tuvo que realizar grandes confiscaciones. Depuesto por una rebelión dirigida desde Narbona por Sisenando, fue excomulgado en el Cuarto Concilio de Toledo, confiscados sus bienes y desterrado. Sisenando, 631 a 636. Duque de la Septimania, que consiguió la ayuda de Dagoberto y de Neustria para derrocar a Suintila, fue proclamado rey en Toledo. Volvió a necesitar la ayuda de Dagoberto para sofocar varias rebeliones de partidarios de Suintila. Convocó el Cuarto Concilio de Toledo, presidido por San Isidoro, en el que se estableció el sistema de elección del monarca, participando a partir de entonces los obispos además de la aristocracia goda, y se endureció la política con los judíos. Murió en Toledo de muerte natural. Chintila, 636 a 639. Fue elegido por la nobleza y los obispos, conforme se había establecido en el Cuarto Concilio de Toledo. Diversas fuentes recuerdan su reinado como un periodo de agitaciones e inseguridad jurídica. Convocó los concilios V y VI de Toledo, donde se promulgaron nuevas leyes para la protección del monarca y se endureció la política contra los judíos, prohibiendo residir en el reino a los no católicos. Falleció de muerte natural después de reinar poco más de 3 años. Tulga, 639 a 642. Hijo de Chintila, fue elegido a la muerte de su padre ante una cierta oposición por el carácter hereditario de su nombramiento. Fue tonsurado y depuesto por una rebelión de Chindasvinto, que contaba con el apoyo de la nobleza goda y la oposición de los obispos.